Entonces trabajar 85, 90, 100% de un RM, o sea, poquitas repeticiones con mucho peso, aumento de la fuerza máxima, aumento de la fuerza explosiva con poca hipertrofia. O sea, un gran componente de ATP y fosfocreatina y un gran estímulo del sistema nervioso central. Desde ya, al hacer 3 o 4 repeticiones, algo de ácido láctico siempre hay, porque como hablamos anteriormente, el estímulo, el solo hecho de empezar a hacer algo, desencadena la glucólisis rápida y produce ácido láctico. O sea, siempre metemos ácido láctico, pero si son 1 o 2 o 3 repeticiones, por ahí no es mucho, porque no puedo seguir haciendo repeticiones. Ahora vamos a ver una forma en donde levantar grandes pesos, varias repeticiones. Entonces, entre el 50 y el 80%, no lo diría 90, entre el 50 y 80% de un RM, o sea, por ejemplo, en mi ejemplo de 50 kilos de press de banca, estaríamos hablando de 30, 35 kilos, aumenta de fuerza, pero con hipertrofia. O sea, si llego a hacer 15 repeticiones con 30 kilos, por ejemplo, voy a trabajar al 70% de un RM, haciendo 15 repeticiones con 70 kilos, aumento de fuerza con hipertrofia. Si es que a la 15 o a la 12 o a la 13 llego a la falla. Si trabajo con 20 kilos y puedo hacer 50 repeticiones, no es un ejercicio en donde ponga en juego, o sea, sumo muchas repeticiones, pero por ahí el requerimiento energético no es mucho. Entre el 30 al 50%, lo que decíamos recién, resistencia de la fuerza con poca hipertrofia, o sea, poca resistencia, muchas repeticiones. Por ahí esto viene bien para ciertos deportes cíclicos, repetitivos, aeróbicos. O sea, para el remo, el ciclismo, el pedestrismo, trabajar resistencia de la fuerza, o sea, relativamente poco peso y darle 50 repeticiones, o sea, 5 series de 50 repeticiones con un peso relativamente bajo. Da una resistencia de la fuerza, con poca hipertrofia, porque no hay un estímulo de fuerza, uno no lleva, pero trabajan las fibras lentas. Ahí están trabajando las fibras lentas. Acá trabajan las fibras rápidas, las intermedias y las lentas. Y acá, en una intensidad intermedia alta, en general trabajan las fibras intermedias, las lentas. Y para hacer trabajar las fibras rápidas hay que meterle peso. Para hacer trabajar las fibras rápidas hay que meter peso. Con poquitos pesos, con poco peso y con velocidad, con explosividad, se trabaja la potencia sin hipertrofia, y con poco peso y muchas repeticiones, una velocidad lenta, la resistencia de la fuerza también sin hipertrofia. Entonces el concepto fundamental que decíamos recién es ¿por qué pesos máximos? ¿Por qué pesos máximos? Porque reclutamos fibras. Hacemos trabajar todas las fibras musculares. En un músculo hay fibras rápidas, hay fibras lentas, hay fibras intermedias, en un mismo músculo. Algunos genéticamente tienen más de una fibra, otros genéticamente tienen más de otras fibras. Y esas fibras genéticas pueden cambiar un poco para un lado u otro según lo que uno haga. Según lo que uno haga de su historia deportiva desde chiquitos, según lo que uno haga de su historia deportiva reciente y su historia deportiva de toda la vida. O sea, en un mismo músculo hay fibras rápidas, lentas, intermedias y alguna otra subdivisión que uno le pueda llegar a hacer. Pero básicamente fibras 1, fibra 2A y 2B, fibras rápidas, fibras intermedias y fibras lentas, en un mismo músculo. Y repitiendo lo que les decía recién, genéticamente yo puedo tener más predisposición a fibras rápidas o lentas. Y según lo que uno haga de su historia deportiva lejana y reciente, también puede ser que estas fibras haya cierto pasaje de un lado a otro. O sea, no es todo que lo genético me determinó y listo. Desde ya lo genético, desde ya que es importante y sirve. Las fibras rápidas
tienen más creatina, tiene más ATP, tiene poca hemoglobina, tiene poca vascularización. En general, por ahí tiene una buena predisposición a la glucólisis rápida. O sea, son ATP, fosfocreatina y glucólisis rápida. Son fibras blancas porque no tienen mioglobina y son explosivas y potentes. Las fibras lentas no son potentes, son más lentas. Las fibras rápidas requieren gran nivel de activación de la orden, una potente orden del sistema nervioso. Las fibras lentas, con una orden débil, le meten para adelante. Son resistentes, no son explosivas, no son potentes, no son fuertes, tienen mioglobina, por eso son rojas, tienen más vascularización, por eso son rojas y les llega más oxígeno por la mayor vascularización, tienen muchas más mitocondrias y todas las enzimas que corresponden a lo aeróbico, tienen más lipólisis, hacen bien la glucólisis lenta y la lipólisis. ¿Cómo hago? Si yo estoy sentado acá, me pongo en posición de saltar y salto lo más alto que pueda, o tiro o lanzo lo más lejos que pueda una piedra, o pateo una pelota lo más fuerte que pueda, o corro 5 metros lo más rápido que pueda, voy a dar una orden potente del sistema nervioso central que van a activar las fibras explosivas, las fibras rápidas, y las fibras intermedias y las lentas ni se enteraron de que había algún tipo de actividad. Como son glucolíticas rápidas, además de tener mucho ATP y fosfocreatina, si yo eso lo hago repetitivamente con un poquito de descanso, me voy a ir llenando de ácido láctico, y la fibra, al ir llenándose de ácido láctico, va perdiendo su potencia y su rapidez y su explosividad. Si yo ahora me levanto y me pongo a trotar, suavecito a caminar, voy a activar las fibras lentas, y las fibras rápidas ni se enteran de la actividad. Y hay un nivel intermedio, que son las fibras glucolíticas, o sea, tienen menos ATP y fosfocreatina y tienen más glucólisis, y o sea, tienen una capacidad aeróbica intermedia, que serían las fibras 2A. ¿Cuál es la forma? O sea, en un extremo, en un salto, activo las 2A, tratando suave, activo las lentas, y las otras no. O sea, las fibras son al todo o nada. Cuando una fibra muscular dentro de un músculo se activa o no se activa. O sea, no es que cuando hay un tono intermedio, todas las fibras se contraen a la mitad. O sea, o una fibra muscular se contrae o no se contrae. ¿Cómo hago para que se contraigan todas a la vez? Fibras lentas, intermedias y rápidas, con pesos elevados, con pesos altos, metiéndole pesos, reclutando, sincronizando las fibras, reclutando. Las llamo a trabajar a todas al mismo tiempo. ¿Cómo llamo a trabajar a todas al mismo tiempo? Con pesos altos. No lo hago ni trotando ni saltando, lo hago con pesos altos. No lo hago con pesos bajos y velocidad, porque llamo a las fibras lentas. No lo hago con pesos bajos y resistencia y muchas repeticiones, porque llamo a las fibras lentas. Perdón, lo otro era la rápida. ¿Cómo llamo a todas las veces? Con pesos altos, con pesos máximos. Y esto el estímulo neurológico y las fibras musculares. Estímulo neurológico alto, llamo a las fibras explosivas. Estímulo neurológico intermedio, llamo a las fibras rápidas. Estímulo neurológico lento, llamo a las fibras lentas. Y el sistema nervioso a estas intensidades se agota rápidamente. Por eso en una carrera de 50 metros o de 100 metros ya vemos que según el nivel del velocista, a los 50 metros ya empieza a caer la técnica de carrera, la zancada, el paso, la potencia del paso, empieza a caer la velocidad. Por dos cosas, porque ya se empezó a meter ácido láctico, como veíamos en áreas funcionales de velocidad, y por el agotamiento de la orden del sistema nervioso.
la orden del sistema nervioso se agota un poquito después de que se agotó la fosfocreatina. Los 3, 4, 5 segundos se empieza a agotar, empieza a caer. O sea, no solamente es el ácido láctico que se va metiendo ya a partir del quinto, sexto, séptimo segundo, sino la orden neurológica se fatiga. La orden neurológica ante una carrera, ante un sprint máximo, se te puede fatigar a los 3 segundos, a los 5, a los 7. Eso también se entrena. Entonces hay estímulo neurológico que tiene sus tiempos de recuperación. Y este otro concepto importante, el de potencia. Yo puedo levantar, supongamos, 100 kilos. A ver un poquito. Una orden del sistema nervioso central ante un determinado ejercicio. Yo puedo levantar 100 kilos con una orden del sistema nervioso central de 45 MHz en 900 milisegundos, o sea, una sentadilla casi en un segundo. Puedo levantar 100 kilos, el mismo ejercicio, con un estímulo cerebral por 3 o por 4 el anterior en 200 milisegundos, o sea, algo más potente. Puedo hacer, por más que mi fuerza máxima, la fuerza máxima de esos dos deportistas sea la misma, sea 100 kilos, uno lo puede levantar en 200 milisegundos o en 900 milisegundos, o según, si es un mismo deportista, el estímulo cerebral que uno le dé y la potencia, como decíamos la otra vez, es lo que determina, por ejemplo, en los deportes de conjunto, en los deportes de carrera, la aceleración. La potencia es lo que determina llegar unas milésimas de segundo antes a un remate, a una tapada, a una volcada, a impactar más potentemente en la pelota. La potencia es lo que hay que cuidar y hay que estimular y hay que tratar de mantener y mejorar en la mayoría de los deportes, porque en la mayoría de los deportes la potencia es lo que determina la diferencia entre el éxito y el fracaso, llegar a algunas milésimas de segundo antes o después. Esto es un poquito lo que hablamos antes. Hay fibras lentas, fibras explosivas, fibras rápidas, ¿sí? Fibras intermedias entre las lentas y las rápidas. Genéticamente puedo estar más de este lado o de este lado. Ahora, si no hago nada o si hago todo resistencia, la tendencia es esta. ¿Cuál es la tendencia natural? ¿Cuál es la tendencia de equilibrio? ¿Qué le gusta al cuerpo cuando lo dejo tranquilo? Ir convirtiendo las fibras explosivas en fibras rápidas, o las fibras rápidas en fibras intermedias, o las fibras intermedias en fibras lentas. O sea, se va todo hacia lo lento. Se va todo hacia lo lento. Y es difícil después volver hacia lo rápido. Es difícil reconvertir, cuesta más. Es fácil para este camino, es difícil para esto. Si hago pedestrismo y no me importa, bueno, todo bien. Pero si no entreno adecuadamente, si mi historia deportiva no es buena en ciertos sentidos, si no estimulo de manera adecuada la velocidad, la potencia, la fuerza máxima, todo lo que sea, todo lo que haga trabajar esto, que son o con pesos máximos, o que son con estímulos máximos, o que son de velocidad, la tendencia es para este lado. El estado de equilibrio es que vaya para acá, hacia lo lento, y después remontarlo para el otro lado es mucho más difícil. Muchas veces es necesario esto, o sea, tener más fuerza,
tener más fuerza sin hipertrofia, o sea, no ganar de peso. Generalmente son atletismo, generalmente deportes como el atletismo, deportes como el básquet, a veces, deportes como el handball, el vóley, los deportes de salto, los deportes de velocidad, los deportes en donde tiene que haber de lucha, en donde tiene que haber peso, se cumple un peso, una categoría. Quiero tener la misma cantidad de músculo, pero quiero ser más fuerte. Entonces tengo que tratar de activar y reclutar muchas fibras musculares y tengo que trabajar a altas intensidades para tratar de que no se aumente la masa muscular y si se mejore o aumente la fuerza. Ejercicios de fuerza máxima, ejercicios de fuerza explosiva, ejercicios pliométricos, ejercicios de velocidad máxima, todo máximo. O sea, todo lo que es velocidad, potencia, fuerza máxima, fuerza explosiva, pliometría, habría que hacerlo con el físico descansado, recuperado y tratando de llevar el estímulo neurológico, una buena concentración, el físico descansado, tratando de siempre llegar al máximo, de estimular el máximo posible, como concepto muy general. Ahora, yo puedo aumentar la masa muscular, tener la misma fuerza o menos fuerza, pero con más masa muscular, y es el trabajo es el trabajo a intensidades intermedias, pero llegando a puntos de falla muscular, que estarían alrededor entre las 10 y las 15 repeticiones, y acá estaríamos no más de 6, no más de 6, 5, 4, yendo a pocas repeticiones y con mucho peso. Esto de manera muy general. Intensidad e hipertrofia. Se debe entrenar altas intensidades para reclutar la mayor cantidad de fibras musculares. Si se reclutan fibras musculares, podemos hipertrofiarlas también. Si reclutamos fibras musculares, podemos hipertrofiarlas. Se debe entrenar a intensidades intermedias si se quiere optimizar la hipertrofia. O sea, debe haber una combinación en tratar de que las fibras rápidas, si entreno siempre a intensidades intermedias, siempre en 10, 12, 15 repeticiones, 20 repeticiones, por más que llegue al punto de falla, estoy entrenando a intensidades intermedias. No estoy llamando a las fibras rápidas y las pierdo. Y después, las fibras explosivas y rápidas son las que dan la potencia y la velocidad. Puede ser, perdón, puede ser que no me interese la potencia y velocidad. Es válido para personas que no le interesa la potencia y velocidad, pero pierdo una riqueza importante. Entonces hay que tratar de, si quiero hipertrofiar, también hipertrofiar las fibras rápidas, no quedarme en hipertrofiar las fibras intermedias o las fibras lentas, porque le doy fatigo al músculo con muchas repeticiones, muchas series a intensidades intermedias, o sea, con pesos intermedios. Con pesos intermedios agoto a las fibras intermedias o fibras lentas y las fibras rápidas ni se integran. Entonces sería interesante, por esto de que las fibras rápidas se pierden, se transforman en fibras intermedias o fibras lentas, tratar de pensar en pesos altos. Y pienso en pesos altos y después también trabajo intensidades intermedias para quemar al músculo. Y a todo esto hay que, como en la... Y con esto terminamos y luego continuamos. A todo esto hay que
luego de hacer un entrenamiento fatigante, luego de hacer luego de ese estrés que significa un entrenamiento intenso, tratar de lograr un perfil anabólico. Usamos la palabra anabólico como de crecimiento y de recuperación. Entonces, nuestro organismo debe crear un ámbito lo mejor posible para la recuperación, y cuando buscamos crecimiento muscular, el crecimiento también muscular, un ámbito, un ambiente, un perfil anabólico, un perfil recuperador, que es el descanso y los tiempos de descanso recomendables, la alimentación adecuada y todos los métodos que uno pueda. La alimentación adecuada, cuando hace falta algún tipo de suplementación legal y que no haga daño, se puede llegar a usar también. Pero las hormonas anabólicas y recuperadoras son la insulina, la testosterona, la hormona del crecimiento, el entrenamiento, el descanso, la alimentación, suplementación, deben colaborar con estas hormonas. Luego de un entrenamiento intenso hay poca testosterona, si comemos puede haber insulina, hay poca hormona del crecimiento, puede haber intraentrenamiento y hay durante el sueño. La hormona del entrenamiento, la hormona del crecimiento es un potente recuperador, y los picos de hormona del crecimiento están en la mitad del sueño. Entonces, si hago sueño interrumpido, si duermo mal, si cambio el ritmo de recuperación, rompo una hormona o no es óptimo el nivel de la hormona del crecimiento día a día, por mal descanso, por mala alimentación, por trastornos del sueño que pueda haber. El alcohol hace que la hormona del crecimiento y la testosterona, sus niveles sean más bajos. Entonces, crear el ambiente hormonal correspondiente como para lograr la recuperación del músculo, y si estamos buscando la recuperación, aumento de masa muscular, también tenerlo. Hormonas catabólicas. Durante el entrenamiento hay adrenalina, noradrenalina, cortisol. Cuanto más intenso es el entrenamiento, hay más adrenalina, hay más noradrenalina y hay más cortisol. Cuanto más agotador es un microciclo, una semana de entrenamiento, un torneo, una competencia, hay más cortisol, hay más adrenalina y hay más noradrenalina. Entonces, tener el concepto y en la cabeza que cada vez que entrenamos fuerte hay hormonas catabólicas. Hay hormonas catabólicas. Entonces tenemos que tratar lo antes posible, hacer cosas antes, durante y después del entrenamiento para que haya la menor cantidad de cortisol y adrenalina en el músculo y en el organismo. Cuando hablábamos de recuperación del sistema inmunológico, hormonal, del sistema nervioso, hablamos de esto. El cortisol baja las defensas, el cortisol rompe el músculo, el cortisol retiene agua y líquidos, el cortisol hace que la persona esté nerviosa, ansiosa, es un potente antiinflamatorio, sirve, y por eso por eso va al cuerpo para tratar de desinflamar. Es la hormona del estrés rápido, adrenalina y noradrenalina. Cuando nos asustamos, se acelera el corazón, nos agitamos y demás, es el rápido. La hormona del estrés lento, o sea más lenta, es el cortisol. La composición química es diferente. Estas son neurotransmisores que actúan inmediatamente. Esta es una hormona que se mete en el núcleo de las células y actúa sobre la producción de proteínas, o sea, es una acción más lenta, pero son hormonas del estrés. Entonces, ¿qué podemos hacer antes, durante, después del entrenamiento y después del entrenamiento para tratar de sacarse estas hormonas necesarias e indispensables para entrenar,
para competir, para luchar, pero que nos retrasan la recuperación, nos fatigan, nos bajan las defensas, nos utilizan la glucosa de más, nos hacen que las grasas estén guardadas ahí, utilizando glucosa. Entonces debemos tratar de que vuelva la testosterona, que vuelva la hormona del crecimiento, que nuestro sistema nervioso se relaje, que nuestro sistema inmunológico no se lo amarre tanto, y una de las potentes hormonas recuperadoras es la insulina. Entonces, comer segrega insulina, comer azúcares segrega insulina, hidrato de carbono, proteína segrega insulina. Entonces, según el peso, según si tengo que subir o bajar el peso muscular, la insulina puede ser una hormona que si uno planifica o tiene ciertas tácticas alimentarias, puede ser un potente recuperador, un potente anabólico del músculo. Y lo que hay que tener en cuenta es cuando tenemos pancita y grasa que queremos sacarnos de encima, también tener ciertos cuidados para no estimular demasiado la insulina. La testosterona y la hormona del crecimiento, cuando entrenamos fuerza y cuando entrenamos pesos altos, se estimula. O sea, luego de 10 semanas de entrenamiento, si no hacía entrenamiento y empiezo a entrenar con pesos altos y otra persona entrena con pesos intermedios o bajos, vemos que luego de 10 semanas de entrenamiento el nivel de testosterona de la persona que entrena con pesos altos es mejor. Y la hormona del crecimiento, un potente recuperador. De hecho, doping es utilizar hormonas testosterona y hormona del crecimiento. La insulina también es considerado doping. Y la hormona del crecimiento, el tema del sueño, serían las cosas más importantes. Y entre otras cosas, para tratar de que haya menos de uno y más de otro, es la alimentación y la hidratación. Si estoy deshidratado, tengo más hormonas catabólicas. Si estoy bien hidratado o sobrehidratado, tengo menos hormonas catabólicas. Si a la bebida hidratante le pongo un poquito de sal y azúcar, parecido al Gatorade, voy a tener menos aún hormonas catabólicas que si tomo agua. Si estoy buscando recuperarme más rápido y aumentar mi masa muscular, me vendría bien luego, inmediatamente que termine el entrenamiento, una bebida con un poco de hidratos de carbono y de proteínas. Y es mejor la bebida si tiene hidratos de carbono y proteínas que si tiene hidratos de carbono solo. Y no es lo mismo si la bebida la tomo ni bien termino el entrenamiento que si la bebida la tomo 2 horas después o 5 horas después. Todas estas cosas, no es lo mismo llegar bien hidratado antes o a ver si busco aumento de peso muscular o no tengo problemas de peso adiposo, mi problema es aumentar la masa muscular. Una colación antes, 15 minutos, 20, 30 minutos antes, una colación de un buen alimento antes del entrenamiento. Una buena hidratación y si hace falta alguna alimentación dentro del entrenamiento y una alimentación luego del entrenamiento. Eso hace que las hormonas catabólicas sean menores, las hormonas anabólicas y recuperados sean mayores. Esto no solamente va para el entrenamiento de fuerza, sino también para los entrenamientos aeróbicos, de resistencia y de pedestrismo.